Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al noveno seminario del Sur al Mundo. Mi nombre es Andrés Beibe. En esta oportunidad tenemos el privilegio de conversar con la señora Roberta Páfaro, referente en producción de alimentos, estrategias de resiliencia de la economía agraria, comercialización, mercados internacionales, startups, manejo del riesgo y también en la participación de las mujeres en el agro. Nuestra conversación hoy girará en torno a los efectos de la crisis sanitaria y bélica en los sistemas de producción y consumo mundiales. Primero, entonces, vamos a escuchar una pequeña presentación de Roberta y luego dialogaremos con ella para conocer en mayor profundidad su pensamiento. Gracias, Roberta. Adelante. Gracias a ti, un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar la presentación trayendo 4 puntos para entender la guerra y los impactos en la economía global. Si mirarnos la historia, y la historia siempre nos trae mucho de lo que lo pasa ahora para que podamos comprender más, el territorio que ahora es de Ucrania pasó a formar parte del antiguo Imperio Ruso, pero con el colapso del bloque de Unión Soviética, Ucrania entonces selló de una vez por todas su independencia en un acuerdo en 1994, siendo así una democracia muy joven. Durante las últimas 2 décadas, Ucrania ha estado tratando de acercarse un poco más de la Unión Europea y de OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero eso los rusos, en cambio, entienden que esa alianza puede convertirse en una amenaza y son contra la entrada de Ucrania en la OTAN. Y así entonces ha empezado todo el conflicto y la cuestión de la guerra. El punto 2 que me gustaría traer acá a ustedes es el impacto que ha traído todo. El conflicto potencial entre Rusia y Ucrania ha traído un impacto significativo en los mercados. Un ejemplo es el precio del petróleo, ya que Rusia es uno de los principales productores mundiales. Los precios ya han superado los $100, son los más altos desde 2014. Precios más altos de las commodities trae una presión inflacionaria en todos los países y cada uno intenta una solución. No es mismo como, por ejemplo, en Brasil, las tasas de juros más altas. Ahora también vemos el mismo movimiento en Estados Unidos, porque la cuestión de la inflación sigue muy importante. En Argentina también. He hablado con una amiga recién, me dijo que como de una semana a otra, algunas veces los precios suben como 7%. Entonces, eso es un problema muy grande, muy complicado en la cuestión económica. Vamos al punto 3, la inseguridad alimentaria. La Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación está mirando los precios de las materias primas, de las commodities para los alimentos, que ya tuvieron aumento entre 8 y 20% en diferentes países, pero en Latinoamérica sigue una región que sigue muy afectada. Y el resuelto es un aumento de personas desnutridas en todos los países del mundo. Por ejemplo, si miramos acá en Brasil, los precios de las carnes están muy altos y con eso las personas ahora empezaron a consumir más huevos. Y los huevos también tienen una inflación muy alta porque cuando el consumo, si hay más consumo de huevos, los precios suben porque no se tiene huevos necesarios con la demanda que surge. Entonces, es interesante mirar todo eso. Y el Brasil, como el 9º país más desigual del mundo, 116 millones de personas viven con algún grado de inseguridad alimentaria en Brasil. Esos son dados de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y ahora, el 4º punto. Lo que viene después de la guerra. Después del fin de la guerra. Lo vimos en pasado, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La comercialización de granos ha cambiado. Ahora tenemos en Brasil un intento de ampliar la producción de fertilizantes, ya que necesitamos comprar como 85% de los fertilizantes que utilizamos en la agricultura. Y también hay un otro movimiento
para crecer la producción de trigo, pero el costo del dinero más alto por las tasas de juros que ya hablamos, ¿cómo hacer las inversiones? Las startups del agro pueden ayudar con ese desarrollo. Esas son preguntas que me gustaría dejar para todos, Andrés, para todos que están ahora con nosotros acá, para que piensen, porque hablamos mucho de los impactos, pero necesitamos mirar el futuro y lo que viene después, de qué manera podemos crecer y aprender con ese tipo de situación que vivimos ahora. Muchas gracias, Andrés. Ese es Gracias, solamente para empezarmos la discusión, traer un poquito. has tocado un número de puntos sumamente interesantes y complejos. Y me gustaría empezar en el inicio, ¿sí?, de la producción de alimentos, en el productor, el productor agrícola, que muchas veces piensa que su grano va a valer cada día más y que su insumo va a costar cada día menos. Esto a veces se da, pero muchas veces no. ¿Cómo ves, Roberta, vos las herramientas que podrían tener los productores y las productoras en cuenta en un contexto de tanta volatilidad, ya que su éxito hace al éxito de toda la producción y disponibilidad de alimentos? Excelente punto, Andrés. Me gustaría decir que eso es muy importante para que todos miren la cuestión de la gestión de precios, porque hoy se necesita el productor, necesita mirar como un empresario, porque si no, no vaya a sobrevivir. Porque si no, por Dios, porque eso, porque no, la producción es un risco abierto. Sí, es todas las veces, si no hay un tipo de protecciones, eso es muy importante. Andrés, tenemos muchas herramientas que se pueden utilizar. Y el productor necesita mirar, y no solamente el productor, te lo digo, toda la cadena del agronegocio. Las, los, los fertilizantes, la industria de fertilizantes e insumos agrícolas, también la parte de la producción, la parte de la exportación, la industria de comida, todos necesitan mirar, necesitan conocer sus costos y no pedir a Dios que todo que el precio va a subir, porque lo sabemos, ¿no? Y te lo digo más, Andrés, lo que pasa con un productor que está vendiendo ahora, puede ser que no es la misma estrategia que su vecino está haciendo. Entonces, primero, una planificación financiera. Ellos necesitan mirar su producción, su trabajo con una empresa. Ese cambio de idea, entonces va a traer una mejor manera para tener rendimiento, para que miren los costos, pero también pueden utilizar las herramientas como un canje, como un forward, como se dice, o entonces puede hacer un mercado listado que está allá a bolsa, que se puede hacer futuros opciones que son como seguros de zafra. Y sé también que algunas empresas de insumos ofrecen ese tipo de herramienta, entonces se necesita cambiar la mirada, porque si no, muchos van a quedarse por el camino. Roberta, es sumamente interesante lo que planteaste y quisiera hacer un seguimiento sobre este punto, y es que en muchos segmentos la crisis sanitaria de los últimos 2 años y el conflicto bélico de estas últimas semanas parecen haber modificado la manera de relacionarnos, con mayores protocolos, con mayor distanciamiento, con menos presencialidad, con menos viajes, pero al mismo tiempo con mayor tecnología, con mayor conectividad, con mayor consumo de información. Quisiera preguntarte, en tu trayectoria, que has visto muchas épocas, ¿cómo sentís que cambió la manera de producir y de consumir? Y si ves aparición de nuevas tendencias, o si estamos volviendo a antiguas maneras de producir y de consumir, tal vez con más herramientas, pero no ha habido nuevas tendencias en el sistema.
Yo creo ahora, Andrés, que hay un cambio de la mentalidad, porque los hijos y hijas están ahora con la sucesión en las propiedades rurales. Entonces, eso es interesante. Ellos también vienen con una mentalidad que miran la tecnología. Eso es un punto muy interesante. En Brasil, por ejemplo, tenemos como 300 startups en agro ahora. Y es un número muy creciente. Y yo miro que estamos en una puente, en medio de una puente. En el pasado, lo que hicimos, lo que aprendemos y que es lindo, que hicimos un trabajo muy bonito por acá y que, claro, los papás, los abuelos, ellos tienen una historia muy interesante. Y ahora es el momento de los hijos, los papás, los abuelos, que se miren con respecto y que se pueda entender lo que hicieron y lo cambio, lo que viene adelante y de qué manera se puede utilizar la tecnología. Yo miro sí que vamos a tener una cuestión que vimos con la pandemia, toda la tecnología ha avanzado mucho, pero aún estamos en el medio de la puente. Aún tenemos que aprender mucho a escuchar los más viejos, también aprender con ellos y las más nuevas que puedan traer la tecnología y lo que es interesante para cada uno, porque no es toda tecnología que va a servir para todos. Entonces, es necesario pensar en innovación y que eso se pueda utilizar de la mejor manera en cada situación. Y creo que estamos viviendo ese momento ahora y todo con las feiras, por ejemplo, tuvimos la Feira Grishow en Brasil, después de 3 años con virtual, fue un espectáculo de público. ¿Por qué? Porque las personas están mirando y también, Andrés, las personas, la agro, creo que aún les gusta encontrarse, aún les gusta conocer, aún les gusta darle la mano. Entonces, eso es una cultura que creo que se puede tener un equilibrio, mas no van a sustituir los encuentros, la manera de tener la confianza. Eso creo que aún vamos a tener bastante. No sé si piensas así también, pero por acá pienso que siempre es muy importante cuando hacemos ese tipo de encuentro, de visitas, vamos al campo, porque entonces podemos tener la conexión y comprendemos la necesidad de ellos con todas las herramientas, dificultad y innovación y todo más. Sin duda, Roberta, siempre encontrarnos trae esa innovación, trae, ¿no?, esa creación, esa co-creación que es distinta a hacerlo de manera telemática. Quisiera rescatar mucho el concepto de puente que mencionaste. Estamos en un puente y quisiera conectarlo con otros puentes donde parece que estamos. Tiempo atrás hubo debates intensos sobre agricultura o energía, ¿no? Agricultura para alimentos o para energía, transgénicos sí o no, que hoy parecen estar en el espejo retrovisor, mirándolas hacia atrás, ante preguntas más complejas, como cómo mantenemos la sostenibilidad del sistema productivo, cómo hacemos para generar suficiente energía y alimento para una población creciente, para una demanda que es exponencial, cómo usar el agua, si nuestra matriz energética realmente puede ser renovable o no. Y siento también que estamos en un puente entre aquellas discusiones antiguas y cómo se va encaminando, ¿no?, esta conversación. Quisiera preguntarte, Roberta, ¿cómo estás viendo vos el sistema productivo en general, en esta nueva madurez, en este nuevo puente? ¿Cómo lo sentís preparado, cómo lo sentís resiliente ante dos hechos, dos factores de estrés, ¿no? Vos sabés que en biología los factores de estrés modifican las poblaciones, ¿no? Bueno, estos dos factores de estrés, ¿cómo sentís que nos inciden en estas conversaciones que venían de largo tiempo y que nos están llevando hacia un futuro probablemente más complejo?
Excelente, Andrés. Voy a traerte algo que hablamos antes. Me preguntó la gestión de la tecnología, de la cuestión de la necesidad claro, del productor prepararse financieramente. Y te lo digo que si el productor está en rojo, no va a pensar en verde. La sustentabilidad es interesante, es muy importante. Creo que necesitamos cada vez más, tenemos certificados y el productor, por ejemplo, en Brasil hay una obligación que los productores mantengan como 20% de toda la mata nativa en su área de producción. ¿No? No puede plantar, no puede hacer nada, ya, sembrar nada. Entonces, eso es interesante, pero hoy vivimos una parte un momento que necesitamos de certificados, necesitamos también mirar la sustentabilidad, pero no solamente por ejemplo, el crédito de carbono. No es eso. Cuando hablamos de ESG, por ejemplo, hablamos sí de la sustentabilidad que nosotros tenemos, y Argentina también, y acá Paraguay también. Sí, que ellos lo hacen, toda la rotación de culturas y todo más, pero ¿cómo convertir eso en un pago al productor para que para que él también pueda invertir en su producción, invertir en innovación? Mira, entonces es todo como junto, miro que es que se debe mirar cómo avanzar. Y el SG, por ejemplo, el social, si vamos a trabajar con innovación, necesitamos, sí, prepararlo, todos los empleados, preparar para que ellos puedan utilizar el drone, pero que él pueda cambiar una manera que sembra, que se pueda utilizar una máquina. Entonces, eso todo, cuando pensamos en social, el G, el governmental, ¿no? Entonces, la cuestión de la gobernanza que hemos hablado antes, mirar todo eso como una empresa, tener una manera de ver todos los pagos, todas las entradas, sí, un balance patrimonial. Es importante eso, pero aún necesitamos avanzar mucho para eso. Y te lo digo que más dos cosas que traigo acá. ESG y traigo el C de comunicación, porque creo que nosotros comunicamos mal lo que hacemos acá en Sudamérica. La calidad de nuestros granos, la calidad de nuestra producción, la calidad que sí de energía limpia, que ahora producimos no solamente el etanol de cana, pero también de azúcar, pero también hacemos ahora el maíz, el etanol de maíz, que empezamos con una producción buena, ya lo tenemos en Paraguay. Mira, entonces tenemos una historia muy bonita para contar, pero necesitamos comunicar. ¿Y cómo eso vamos a comunicar? Entonces es un desafío para mí muy grande y la parte, claro, de tecnología que está muy involucrada con el crédito. Entonces, ¿cómo hacer de esa manera para que se pueda desarrollar la sustentabilidad, pero todo involucrado con el ESG y también el C que te lo dije? Muchas gracias, Roberta. Quisiera hacerte una pregunta más para ir cerrando. Estamos viendo una tendencia hacia una mayor participación de la mujer en la producción agrícola, en las asociaciones gremiales y también en la comunicación, como es tu caso, ¿no? En la gestión y en la comunicación. ¿Cómo sentís que está cambiando el rol de la mujer en la producción agrícola en América Latina? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Cómo ves el tema hacia adelante? Sí, Andrés, ha crecido mucho. En Brasil, tuvimos unos datos de 2017 de IBGE y como 30% de las mujeres están trabajando en el liderazgo de la gestión de sus propiedades rurales. Pero creo que el número ya está un poco más grande y creo que las mujeres vienen como las sucesoras y ellas también tienen una mentalidad muy grande con la cuestionamiento más abierta en gestión de personas. Sé que hemos hablado antes, la cuestión de
preparar ese cambio para los funcionarios, los empleados y toda la gestión de la hacienda de una manera general. Y también ellas miran más la cuestión de la innovación, son más abiertas a la innovación. Entonces, eso es muy interesante. Ese también fue un estudio que KPMG lo hizo y apuntó que las mujeres son las más abiertas a la innovación en el agro, en el campo, acá en Brasil. Entonces, creo que aún vamos a avanzar más con eso, pero creo que fuera fuera de la hacienda, ¿no? Que se dice, entonces, no sé si nosotros decimos portera, pero no sé si La cómo tranquera. tranquera, sí. Entonces, fuera de la tranquera, creo que aún tenemos que avanzar mucho, porque mujeres están trabajando bastante incluso en la parte de las industrias de insumos y todo más, también en el mercado, pero pocas están en el liderazgo. Entonces, creo que es como 2%, 5% al máximo. Entonces, en la diversidad, ya miramos que la diversidad es muy interesante. Eso, si hay una diversidad de mentalidad diferentes, uno piensa, trae un pensamiento diferente, otro acá, otro allá, eso hay una construcción de un resuelto mucho mejor. Entonces, creo que estamos avanzando y sí, y creo que es muy importante que los hombres también miren las mujeres como parceras, como mujeres que van a ayudar, que van a crecer juntos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en la hacienda, fuera de la tranquera, en el mercado, que son mujeres que también estudian más, están junto con los hombres para que puedan transformar el agro y atravesar la puente, ¿no? Muchas gracias, Roberta. ¿Querrías hacer una reflexión final antes del cierre del panel? Sí, me encanta estar acá con ustedes y creo que más una vez, cuando pensamos en toda la transformación del agro que sigue junto con la economía, porque es muy importante, creo que ahora necesitamos parar y pensar, sí, vamos a, lo que podemos hacer en 10 años. Una invitación para que todos piensen en 5 y de 10 años y miren por la transformación y miren que después de la guerra, lo que ha traído la guerra, la cuestión de los alimentos, de la producción de combustibles limpios. Entonces, no es solamente más la agricultura que alimenta, la agricultura que también es de combustible, produce combustibles limpios y la agricultura que ayuda todo a nosotros en el día a día, porque nosotros somos agros, ¿no? Entonces la polera que vestimos es de algodón, entonces necesitamos mirar, comprender más que el agro está en todo, en la ciudad, en el campo y en el mundo. Entonces, ¿de qué manera podemos transformar, seguir la puente con éxito? Muchas gracias, Roberta, por tus palabras. Y como posiblemente sabes, Corteva, la compañía donde trabajo, tiene como propósito enriquecer la vida de quienes producen y quienes consumen, asegurando el progreso de las generaciones futuras, y llevar eso a ejecución al mundo hoy es bien complejo. Y creo que hemos tenido un acierto como sistema global, que es que durante pandemia las compañías de agricultura, de alimentos, han podido continuar las operaciones como una actividad esencial en todo el mundo. En ese marco, la compañía aumentó el presupuesto en investigación y desarrollo y lamentablemente ha anunciado hace pocos días que discontinúa operaciones comerciales de producción e investigación en Rusia. Esperemos poder reanudar pronto. Y sí seguimos con el compromiso de mantener las fronteras abiertas al intercambio, tratar de cerrar la brecha de rendimiento
entre regiones para tener cada vez mayor producción, apoyar pequeños agricultores y de subsistencia, como en programas como Prospera, que está en Brasil, tal vez lo conoces, y apoyar mujeres en el agro con la Academia das Mulheres en Brasil y Talenta en Argentina también. Entonces estamos para cooperar ante estos factores de estrés, ¿no?, que tiene el sistema global. Quisiera agradecerte por los conceptos hoy, por la solidez, es realmente un privilegio poder haberte tenido. También quisiera agradecer y felicitar a los organizadores del 9º Seminario del Sur al Mundo por invitarnos y por darnos la posibilidad de conversar contigo, que sos indudablemente una líder de pensamiento en el mundo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Podríamos hacer ese encuentro en vivo el próximo año. Fantástico, fantástico, lo tomamos, lo tomamos. Un gusto. Gracias, Roberta. Gracias.